Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a los coloquios de Hagan Lío, donde os intentamos acercar a casa pues, vidas de personas que nos puedan aportar hoy en día y darnos mucha luz, como es el caso de hoy seguro. Os animamos a suscribiros al canal y a compartir todos los vídeos. Entonces hoy tenemos con nosotros a Alfonso Aguiló, que es ingeniero de caminos, canales y puertos y también máster en el IES. Ha sido 11 años director del Colegio Tajamar, muy conocido en Madrid, y actualmente es el presidente de la Fundación Arenales, que integra 26 escuelas en España, pero también en otros países como Portugal, Alemania, Estados Unidos, por todo el mundo, también en África. Desde 2015 es el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, la ACC, que es pues, la patronal que aboga por los derechos de los centros de iniciativa privada en España, y asesora instituciones educativas en más de 30 países en todos los continentes. Ha publicado más de 400 artículos de temas de educación, pero también de otra temática, y es escritor de 10 libros, también de temática diferente, pero más específico de educación y antropología y fe, como Educar el carácter, Interrogantes en torno a la fe, Es razonable ser creyente, La llamada de Dios y muchas más cosas que mejor que comente él que yo aquí, ¿no? Entonces, Alfonso, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Pues nada, gracias a vosotros por invitarme. Antes de hablar de, pues de todo tu proyecto profesional, tu vida dedicada a la educación, así la hemos titulado, el coloquio, la entrevista, toda una vida dedicada a la educación, nos gustaría conocer un poquito más de ti, ¿no? Porque contrasta que estudias ingeniería de caminos, supongo que querías ser ingeniero, trabajar en alguna empresa, construir puentes y esas cosas, ¿no? Pero enseguida ves claro que tu vida se tiene que dedicar a la educación, ¿no? A los demás. Entonces, ¿cómo surgió ese cambio? Y todos los frentes que tienes abiertos ahora, echando la mirada atrás, ¿ha merecido la pena meterse en estos líos? Bueno, merecer la pena seguro. Vamos a ver, en España hay mucha tradición de que los ingenieros se dediquen a cosas muy diversas. De hecho, de mi promoción de la Escuela de Caminos, yo creo que se dedican a lo que es propiamente la profesión, así más en directo, muy pocos. La mayoría se dedican a cosas muy variadas y la verdad es que la mayoría también trabajan donde trabajan por cuestiones muy accidentales o muy contingentes. O sea que normalmente uno cuando empieza la carrera tiene una idea de lo que va a hacer, pero luego por las oportunidades que surgen o por las razones que sean, acaba haciendo otras cosas. Y bueno, ese fue mi caso. Me propusieron en el año 1987, que yo tenía ya 27 años, ser su director de Tajamar. Yo lo acepté. Yo no había estudiado en un colegio de ese tipo, yo estudié en los dominicos, de los que guardo un excelente recuerdo. Y estuve allí y así empezó todo. Y bueno, la verdad es que ahora sí que me parece que la educación es una cosa muy importante y que una sociedad que piensa en su futuro tiene que destinar a la educación sus mejores recursos y su mejor talento. Muy bien, muchísimas gracias. Alfonso, eres presidente de la ACC, estás actualmente pues, defendiendo los derechos de la libertad de la educación, presidente de Arenales, red que aglutina, como hemos dicho, a 26 colegios en todo el mundo. Intervienes constantemente, te vemos en medios de comunicación, entrevistas como esta. ¿Cómo es un día a día en tu vida? Supongo que un no parar, tienes la agenda completamente llena. ¿Te da tiempo para aficiones? ¿Qué sueles Bueno, hacer para descansar? sí, la agenda está llena, pero bueno, también yo creo que es importante organizarse y delegar el trabajo y crear equipos, porque una persona sola, por muy capaz y muy inteligente que sea o que se considere, puede hacer poquísimo. La capacidad de hacer algo está en la capacidad de crear equipos y de transmitir un espíritu, una idea, un proyecto, o una actitud, o una ilusión, lo que sea. Y yo creo que la gente que está demasiado ocupada a su agenda quiere decir que a lo mejor no está demasiado bien organizada. O sea que me parece que hay que intentar tener un poco despejada la agenda para poder hacer muchas cosas, estar atento a observar el entorno y no estar absorbido por lo inmediato. Muy bien, muchas gracias.
Hemos dicho que fuiste director del Colegio Tajamar. Después pusiste en marcha la Fundación Arenales. ¿Puedes explicarnos cómo nació esta iniciativa? ¿Cuál fue tu motivación para llevarla a cabo? ¿Y cómo ha ido creciendo en estos años? Supongo que tendrás muchas anécdotas también por la diversidad de colegios donde trabajáis. Si puedes explicarnos un poquito más en profundidad cómo surgió esto. Sí, bueno, yo era director de Tajamar y estaba en la junta directiva de CECE en Madrid y yo iba a las reuniones y bueno, pues con el tiempo, pues resulta que me sucedió lo que sucede de vez en cuando uno va a estas organizaciones que no son lucrativas, que no están remuneradas y es que cuando te quieres dar cuenta, pues eres el presidente. Es inevitable y yo creo que también, yo animo siempre a participar en estas cuestiones porque normalmente pasa en la educación y pasa en todo. Normalmente uno está muy absorbido por lo propio, por sus propios, digamos que objetivos profesionales y sus propias ocupaciones. Y hay poca gente que dedique tiempo a lo común. Entonces, cuando dedicas tiempo a lo común, a que es a defender los derechos de todos, no solamente los tuyos, pues enseguida, bueno, pues enseguida adquieres responsabilidades y eso me sucedió. Bueno, yo siendo presidente de CC Madrid, que esto fue el 2007, pues vi que había gente que ponía en marcha nuevas escuelas y bueno, a mí me había parecido que poner una nueva escuela en marcha era una cuestión tremendamente compleja y difícil y no digo que no lo sea, pero bueno, me parecía que no era tan difícil y yo pensé, hombre, si otros lo están haciendo, pues creo que pues también nosotros lo podemos hacer. Y entonces, junto con otras personas de Tajamar, pusimos en marcha una fundación. Nos presentamos a un concurso de uno de los colegios que salían a concurso por entonces en la Comunidad de Madrid, en este caso en Alcalá de Henares, y en el 2009 empezamos el Colegio Alborada. Y en el 2010 empezamos el Colegio Arenales de Arroyomolinos, en el 2012 en Carabanchel, y así empezamos 5 nuevos colegios concertados grandes en la Comunidad de Madrid, en diversos lugares. Y luego empezaron a surgir otras opciones, ¿no? Que es sobre todo de escuelas, muchas veces de congregaciones religiosas, otras no, que por la razón que sea necesitaban un nuevo impulso y vamos suscribiendo acuerdos de colaboración y pasamos a gestionarlos o bien se asocian a nuestra red. Y de esta manera tenemos una red de escuelas que yo creo que estar en una red aporta mucho valor porque la vida de una escuela es enormemente absorbente. Hay 1000 incidencias cada día y si uno no tiene, digamos que, el soporte de estar en una red que te transmita experiencias de otros y conocimiento y programas y aciertos de los demás, uno se queda un poco aislado y yo creo que se empobrece. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. ¿Y cuáles son los principios de funcionamiento de esos colegios? Y si también tienes alguna anécdota o algo divertido, ¿no? A la hora de ponerlos en marcha, porque supongo que habrás tenido que pasar miles de historias también, Claro, pues no sé, hay uno sí, en Angola, otro en varios en Estados Unidos. Pues montar allí colegios desde la distancia no puede ser una labor sí. fácil, seguro. Cada colegio es una auténtica aventura, pasan 1000 cosas, hay 1000 contrariedades, 1000 dificultades, pero al final acaban saliendo. Algunos también hemos tenido fracasos, ¿eh? No es que todo sea perfecto. Pero, o sea, y luego sobre cuál es el estilo de nuestros colegios, eso también es una cosa que hemos ido poco a poco definiendo, porque claro, nosotros no somos fruto de una revelación exterior, sino que más bien hemos tenido que ir poco a poco definiendo cuáles son los rasgos identitarios de nuestro proyecto. Y bueno, desde el principio sí pensamos que tenían que ser escuelas que tuvieran una identidad cristiana clara, que tuvieran también una atención personal al alumno, una implicación importante de la familia, también que fueran escuelas en lo posible bilingües para que, digamos, superar un poco el retraso que tiene nuestro país en cuestión de idiomas, que es tremendo, y también muy avanzadas en tecnología y en general en innovación. O sea que nosotros nos parece que para que realmente te adaptes al alumno tienes que estar muy dispuesto a innovar, porque la innovación no es solamente utilizar técnicas muy modernas, sino estar dispuesto a cambiar para adaptarte a lo que necesita
cada territorio, cada escuela, cada profesor, cada alumno, y eso exige mucha innovación. Y luego otra idea que tenemos también muy clara es la idea de la descentralización. O sea, nosotros somos una red con unos servicios centrales mínimos, súper mínimos, porque lo que pensamos es que no hace falta hacer como una gran estructura central que digamos que dé instrucciones a las escuelas, sino más bien que las escuelas, las pocas cosas que viene bien que se compartan o se centralicen, lo hacemos, pero más bien el principio que preside nuestro trabajo es la descentralización y la transmisión transversal entre escuelas de conocimiento y buenas prácticas, de buenas experiencias. Muchísimas gracias, Alfonso. Y respecto a las claves de la educación que has comentado en otras entrevistas, pues has hablado de que en España, objetivamente, pues los indicadores no son buenos. También las pruebas PISA, pues así lo confirman, ¿no? Pero que más que buscar culpables y mirarnos a nosotros a ver qué estamos haciendo mal, pues lo importante es que todos vayamos a una y que la sociedad pues se aúne para mejorar en el tema educativo. Entonces, ¿cuáles crees que son los grandes retos en la actualidad aquí en España en educativos? Pues mira, cuando se habla de educación casi siempre se ponen dos grandes culpables y uno es que las leyes son malas y otro es que hay poca financiación. Y yo digo, pueden ser verdad las dos cosas, pero hay un dato muy claro y es que con la misma ley hay territorios en España que tienen resultados excelentes en PISA, están al nivel de Finlandia por encima y otros están muy mal. Entonces digo, bueno, a lo mejor si con la misma ley puedes estar arriba o abajo, quiere decir que la ley no es tan importante. Y luego la financiación. Hay comunidades autónomas que financian el puesto escolar, cuesta más de 10.000 euros al año y otras están del orden de los 4.000. Entonces, cuando la financiación de un puesto escolar depende de los sitios, tiene esas oscilaciones de más del doble, y los que están más financiados no están arriba en resultados, sino muchas veces es al revés. Quiere decir que la financiación tampoco es lo decisivo. Y con esto, y dices, bueno, ¿por qué digo esto? Pues porque uno de los grandes problemas de la educación en España, yo pienso que está vinculado al victimismo, al buscar una razón externa para no hacer las cosas mejor. Entonces, como es tan fácil decir que la financiación es escasa y los políticos son malos, y además resulta que es verdad muchas veces, no siempre, pues claro, uno tiene la excusa perfecta para justificar que las cosas no vayan mejor. Y yo creo que lo peor que hay en educación es hacer malos diagnósticos. Y es como si uno se encuentra mal y hace un diagnóstico de las causas por las que se encuentra mal equivocados. Pues bueno, pues quedará justificado digamos, en su fuero interno, pero no va a mejorar. Por eso creo que lo importante es acertar en el diagnóstico de lo que sucede. Y yo lo diría que hay que hacer, pues como pasa a cualquier familia, que tiene que salir adelante siendo los que son, con el presupuesto que tiene y en el mundo en el que vive. Y no decir, si yo viviera en otro entorno y tuviera más medios, podría hacer, dice, bueno, pero es que tienes los medios que tienes y vives en el entorno que tienes, procura hacerlo mejor. Y creo que cuando una escuela, un profesor, una familia, un alumno dice, en el mundo que estoy, sin místicas, de decir, en fin, lo que me gustaría que fuera, se esfuerzan a hacerlo mejor, yo veo que la gente mejora. Porque esa es la educación además que necesita para la vida cualquier persona, es en la situación que esté, con los medios que tiene, hazlo lo mejor posible. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora abrimos, Alfonso, un apartado que es como se titula la entrevista, que es dedicar una vida a la educación. Y bueno, un subapartado más en concreto de la defensa de la libertad de la educación, que yo creo que está muy en boga ahora, ¿no? Está en la boca de mucha gente. Entonces, tu entrevista que más eco tuvo ya hace unos años quizá fue la de Salvados de La Sexta con Jordi Évole, ¿no? Sí. La pondremos también en la descripción del vídeo y así la gente pues, puede pinchar y verla, que está en tu canal de YouTube, al que también animamos que se suscriban y que te sigan, porque es muy interesante. Entonces, cuando tenemos delante entornos ciertamente hostiles, ¿cómo defender esa libertad de educación o la legitimidad que tiene
pues que la religión esté en las aulas o que los padres puedan elegir el centro y hacerlo en un entorno que aparentemente pues no es el más adecuado o que saben que las preguntas son un poco afiladas, ¿no? Como el que probablemente hayas tenido tú alguna vez. Sí, vamos a ver, yo creo que lo que hace falta es estar bien informados y bien documentados, ¿no? Y yo creo que en ese caso no hay mayor problema. O sea, por ejemplo, anteayer me entrevistaron en Televisión Española, ayer en La Sexta y en La Cuatro. Todas las preguntas fueron muy hostiles, pero si estás bien informado no hay ningún problema, porque yo creo que el mundo de la educación en general es un mundo muy vocacional, de mucha entrega, de mucha dedicación de los profesores, de los centros. Habrá gente que lo hace peor, pero eso pasa en todas las profesiones y en todo el mundo, pero en general es un mundo muy ejemplar y muy positivo y muy, bueno, que es muy fácil defenderlo. Y a mí me parece que la mayoría de las preguntas hostiles que hacen son preguntas que responden a tópicos, a, a estereotipos y a desinformación. Y estando bien informado, yo creo que se puede responder perfectamente a cualquiera de esas preguntas. Y, y también hay que ver, o sea, normalmente las preguntas que se hacen en las entrevistas intentan llevarte a los temas en los que ellos se sienten más cómodos y hay que procurar también no meterse en determinados charcos. Pero eso es una cuestión ya de habilidad de... No porque en esos temas, en esos charcos uno no se pueda defender, sino porque es más difícil. Pero esto sucede como en cualquier contienda, ¿no? Si hiciéramos un símil bélico, tú si tienes que presentar batalla a alguien, pues hay escenarios que son más favorables para ti y escenarios que son más favorables para el otro. Entonces tienes que procurar llevar la conversación a los ámbitos en el que es más fácil visualizar tus argumentos, porque hay argumentos que son muy intuitivos y hay otros que son contraintuitivos. Y hace falta más tiempo para explicarlos y normalmente en estas entrevistas hay muy poco tiempo. Solamente da tiempo a unos titulares y tienen que ser frases muy cortas, muy claras, normalmente frases que ya hayas pensado, que tengas construidas. Es muy peligroso improvisar. Es mejor, digamos que siempre hacer explicaciones que ya hayas un poco chequeado en otras conversaciones. Y luego también creo que hay que ser breve. Yo creo que normalmente la gente cuando responde las entrevistas lo dice una vez, le vuelve a decir con otras palabras y al decirlo con otras palabras normalmente lo estropea. Y si la entrevista es en directo no hay problema, pero si la entrevista es grabada y el medio es hostil, seguramente te sacarán la frase peor. Por eso también hay que procurar ser conciso. Muchas gracias, Alfonso. Seguro que estás enterado de que el Papa Francisco últimamente está insistiendo en un pacto educativo global, ¿no? El pasado 15 de octubre pues, se publicó un vídeo donde Francisco habla del drama de la multitud de niños sin escolarizar, que luego, a lo mejor para nosotros es algo más lejano, que hay que repensar el modelo, la importancia de las referencias pues, de una doctrina basada en la revelación, en el humanismo cristiano, pues que estén presentes, ¿no? ¿Cómo crees que estas referencias que está hablando el Papa pues pueden ayudar a la mejora de la educación, tanto si uno es creyente como si no es creyente? Sí, vamos a ver, la idea del pacto educativo es una idea muy repetida y muy necesaria y muy importante. Yo he tenido la oportunidad de viajar pues, a casi todos los países de Europa y muchos otros de Asia y de América, también de África. Y yo creo que la crispación que hay en España por cuestiones ideológicas en educación es de las mayores. Y es una verdadera lástima porque España es un país al que, por supuesto, todos queremos mucho, pero que es muy emocional, muy pasional en cuestiones de educación y que produce unos debates completamente estériles. De hecho, en esta última ley de educación, los grandes temas de debate no son en absoluto problemas de la educación. O sea, el problema de educación en España ni es la religión, ni es la educación especial, ni es la educación diferenciada, ni son los conciertos, ni es nada de lo que han estado debatiendo en estos meses. Porque se ve que se utiliza las leyes educativas como un arma
de una lucha ideológica, de una ingeniería social muy poco efectiva, por otra parte, y se olvidan los problemas reales que tiene la educación en el país. Y a mí me parece que esa es la verdadera tragedia de la educación, que las energías que debían dedicarse a construir una mejor educación en España se dedican a enfrentar unos con otros de una forma completamente estéril y que además en España, como tenemos sangre caliente, hace que esté todo el mundo muy enfadado y que todo el mundo tenga la excusa perfecta para que las cosas no le vayan mejor. Porque cuando hay tanta crispación señalando grandes males que normalmente son muy poco relevantes, lo que se consigue es generar una impresión de que las cosas van muy mal y que tienen muy mal arreglo y que solamente si cambian radicalmente al otro lado podrá funcionar. Y es un error enorme, ¿eh? Y por eso insisto en que hay que, digamos, lo más importante del pacto no es que la ley vaya a ser muy buena. Lo más importante del pacto es que dejen de discutir por banalidades y se centren en mejorar la educación en el lugar en concreto que están, en su clase, en su escuela, en su comunidad autónoma o en su país. Muchas gracias, Alfonso. Has escrito mucho sobre educación, hemos dicho que más de 400 artículos, 10 libros, pero también sobre la fe, su razonabilidad, la vocación cristiana. Por ejemplo, en Es razonable ser creyente, pues planteas esas grandes cuestiones que todos nos hacemos alguna vez, ¿no? Sobre la existencia de Dios, cuál es nuestro papel aquí. ¿Cuáles piensas que son los compromisos uniendo esos dos temas de tu vida de un cristiano ante la educación? ¿Cómo desde una Mm. perspectiva cristiana de la vida podemos ayudar a mejorarla? Bien, o sea, yo creo que en España una de las cosas, o sea, España siempre ha sido un país católico y eso ha hecho que se haya desarrollado muy poco lo que se llama la apologética, que es la capacidad de defender con argumentos y con razones la propia fe. En otros países que hay diversas confesiones, que sucede en Centro Europa, sucede en el mundo anglosajón, por supuesto, en esos países hay digamos que diversas confesiones religiosas y la gente está habituada a conocer bien su fe y a saber defenderla. Sin embargo, en España, como tradicionalmente ha sido siempre católica, eso se ha desarrollado mucho menos. Y cuando el país se ha secularizado y hay menos creencia, menos fe, pues digamos que la gente se encuentra con pocas razones para defender sus creencias religiosas. Y yo por eso me interesé desde hace años por escribir libros de apologética, por intentar dar explicaciones por los cuales es razonable la fe. Y entonces, pues con preguntas que yo iba notando, que me hacían, y con las propias explicaciones que uno a veces da y dice, pues esta explicación que he dado, la verdad es que no me convence, ¿no? No mm, le vas dando vueltas. Yo me acuerdo que Benedicto XVI decía que en cierta manera la duda es el gran motor de la fe, porque uno cuando duda sobre una cosa, cuando una explicación que da no le convence, eso genera una capacidad de análisis crítico, de autocrítica sobre las propias argumentaciones. Entonces uno profundiza mucho en las verdades de fe y entonces es cuando empieza a tener unas opiniones personales sobre las cosas. Esto también es muy importante. Normalmente las personas, la mayoría de las opiniones que tenemos son prestadas, no las hemos pensado. Simplemente las hemos escuchado, nos han sonado bien y las asumimos y las repetimos. Pero cuando las contrastamos con otras opiniones y tenemos una mente abierta, las vamos perfilando esas ideas y digamos que vamos matizando la opinión y vamos haciendo esa opinión como más completa, más personal y pasa a ser una opinión propia. Y cuando uno tiene muchas opiniones propias, porque las opiniones que tiene las ha contrastado, las ha madurado, es cuando uno es más uno mismo, porque es cuando uno realmente las cosas que piensa no simplemente repite opiniones que le han parecido interesantes o que le han parecido de los suyos, sino que tiene opiniones propias, no opiniones de grupo, y es cuando realmente uno profundiza en su propia personalidad, cuando uno, digamos que su identidad deja de ser una identidad de grupo y pasa a ser una identidad personal.
Muchas gracias, Alfonso. Y por último, ¿podrías contarnos cuáles son tus proyectos personales y profesionales para el futuro? ¿Tienes previsto escribir más libros, crecer en el tema de los colegios, en la formación? Mm. Bueno, yo ya he pasado los 60 años, ¿eh? Entonces yo estoy en una fase que ya te llegará, ¿no? Pero que se ve la vida diferente. Eh, yo siempre he pensado que lo importante no es hacer muchas cosas personalmente, sino crear equipos y digamos que difundir una idea de servicio en la educación y en la formación que haga que las personas asuman su propia responsabilidad, tengan proyectos ambiciosos, ambiciosos en el sentido de servicio y de poder desarrollar más proyectos que hagan mejor la sociedad en que vivimos. Y yo pienso que la educación es muy importante. O sea, yo estoy muy satisfecho de haber dedicado la vida a la educación porque pienso que una sociedad que piensa en su futuro, bueno, una sociedad que triunfara en todo, ¿no? Que tuviera un gran desarrollo económico, científico, cultural, en todo, pero que fracasara en la educación de la siguiente generación, yo diría que esa sociedad ha fracasado, porque todos esos logros se pierden. Por eso creo que una sociedad, la forma de que sus logros tengan continuidad y tengan futuro, es conseguir que la educación sea muy buena. Y por eso decía al principio que una sociedad inteligente debe dedicar a la educación sus mejores recursos y su mejor talento. Y por eso creo que las personas que se dedican a la educación debían ser las personas de las personas más valoradas por la sociedad. Y que una sociedad debería buscar que su mejor talento se dedicara a la formación y a la educación y que para mí esa es mi gran ilusión, que haya mucha gente muy capaz, con mucho empuje, con mucha capacidad de comunicación, con mucha inteligencia, con mucha capacidad de trabajo, de equipo, que se dedique a la educación y se pongan en marcha proyectos educativos de largo alcance, de larga duración, que haya mucha comunicación entre unos proyectos. Y bueno, yo tengo ilusión en que la red educativa Arenales, de la que soy presidente, pues crezca y llegue a muchos más sitios, pero tengo más ilusión todavía en que surjan otras instituciones con estas mismas ideas o parecidas que también tengan esta misma preocupación. Pues Alfonso, muchísimas gracias. Y ahora, por último, hemos promocionado pues, tu entrevista a través de nuestras redes sociales y hemos recibido algunas preguntas de los amigos que nos siguen. Entonces, la primera es de Javier y pregunta que cómo piensas que debería intervenir la familia en el día a día del colegio, especialmente ahora, donde parece que las nuevas leyes limitan la intervención de los padres en el panorama escolar. Bueno, yo creo que es muy importante la participación de la familia en la escuela. Lo que sucede es que en las últimas décadas, muchas veces la intervención que ha tenido la familia ha sido como un poco, en vez de hacerla desde un prisma de colaboración, se ha hecho desde un prisma de reclamación. Y es muy habitual que las escuelas estén un poco a la defensiva de las familias. Yo creo que por culpa de los dos, ¿eh? No quiero yo ponerme en plan corporativo a defender a la escuela. Yo creo que igual que es malo que los médicos o la sanidad en general sea defensiva respecto a los pacientes, es malo que la escuela lo sea. Lo que hace falta es generar un espíritu de colaboración familia-escuela, no en plan de echarse las culpas unos a otros o reclamar por lo que están haciendo, que a veces habrá que hacerlo, pero que de modo habitual lo que hace falta es mucha colaboración. Yo creo que la familia ahora está bastante presente en la escuela y yo no creo que las leyes lo estén impidiendo. Yo creo que lo que impide es precisamente que no esté presidida esa relación por un clima de mayor confianza. Muchas gracias. Y María José nos dice si nos podrías recomendar algunos libros o películas para entender bien el tema de la educación y su relevancia en la sociedad. Bueno, yo ahora últimamente no suelo recomendar libros concretos o películas porque me parece que yo creo que lo que hace falta es uno encontrar su propio camino. O sea, yo no soy amigo de listas de libros o de películas, sino decir, oye, ¿a ti te interesa este tema?
busca cosas que las lees y te convencen y te gustan. A mí, por ejemplo, una cosa que me pasa es que cuando encuentro algo que me convence, busco más cosas de ese mismo autor, porque cuando alguien tiene unas ideas que te convencen en un tema, normalmente las ideas que tengan otros temas también serán muy interesantes. Y hay veces que es al revés, que lees a un autor que habla de un tema y dice, de este tema me interesa más ver qué dicen otros. Y yo creo que ese camino personal de buscar las fuentes, yo creo que hay que ir siempre a las fuentes, porque vivimos en una sociedad en la que uno en las redes sociales, que a mí me encantan, ve muchas cosas y vivimos a base de titulares. Y yo creo que los titulares están muy bien, evidentemente, pero hay que profundizar y ver por qué unos titulares, o sea, tú hoy lees en un periódico una noticia y en otro periódico dice casi lo contrario. Y dices, yo no sé quién tiene razón de los dos, probablemente ninguno de los dos. Yo creo que es bueno leer a los dos, o los cuatro, o los seis, y formarse una idea más completa de las cosas y conseguir salir de los tópicos, de las ideas de grupo. Y yo creo que eso es lo importante, más que una lista, ¿eh? Esa Muy es mi bien, recomendación. perfecto, Alfonso. Y por último, Manuel nos cuenta que es profesor de un centro y que a veces se siente coartado si habla algo diferente a los contenidos de las asignaturas. Se siente como un bicho raro. Entonces, te pregunta que qué importancia tiene el profesor como modelo a la hora de transmitir valores, virtudes, también espirituales a los alumnos. Yo creo que una importancia enorme. Yo no creo que haya que utilizar las clases para hacer excursus sobre temas que no son de la asignatura, pero los alumnos conocen muy bien al profesor, lo están observando hora tras hora, todo el año, a veces más de un año, conocen al profesor mejor que su propia madre y realmente si ese profesor tiene en su vida una serie de valores, los alumnos lo captan porque los alumnos son enormemente perspicaces y normalmente el adulto, me da igual que sean los padres o los profesores, piensa que sus intenciones y sus ideas quedan ocultas a los ojos de los hijos o los alumnos y no es así. Ellos ven muchísimo más de lo que nosotros nos creemos. Y yo creo que si uno en su vida está inspirado por determinados valores, sin necesidad de hacer paréntesis introduciendo grandes explicaciones, yo creo que los alumnos captan esos valores. Además hay otra cosa, yo creo que eh, los valores sobre todo se inspiran, o sea que los valores no hay que repetirlos mil veces, los valores cuando se viven son un estímulo y una inspiración para los alumnos y ellos escogerán unos valores y otros no, y unos con más intensidad y otros menos, y cada uno hará su propia constelación de valores. Y eso es lo bueno de la educación, porque si nuestros alumnos tuvieran exactamente nuestros mismos ideales y valores y inspiraciones, pues sería malo, sería que eso en vez de educar estamos adoctrinando. Yo creo que es muy bueno que nuestros alumnos sean muy diferentes y es una muestra de que hemos educado con mucho respeto hacia ellos. Muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias. Con esta pregunta concluimos la entrevista. Agradecerte por participar en estos coloquios del equipo de Hagan Lío. Os animamos pues a difundir esta entrevista. Yo creo que hace mucha falta pues escuchar la claridad de ideas con que Alfonso nos ha iluminado en un tema pues que está sobre la mesa y complejo de tener una idea clara como es la educación. Les animamos a seguirte en redes sociales, pues tienes un canal de YouTube donde cuelgas tus entrevistas, también Twitter, Instagram. Y entonces, pues muchas gracias de nuevo. Y Alfonso, si quieres lanzar así como un último mensaje, Bueno, pues nada, yo lo que animaría es a que todo aquel que se quiera dedicar a la educación, que se anime a hacerlo y que luche contra la rutina, que esté procurando siempre aprender. Yo creo que cualquiera que se dedique a la educación, y ahí me refiero tanto a la familia como a la escuela, un principio fundamental es que si tú quieres que tus alumnos o tus hijos estén siempre aprendiendo, tú tienes que estar siempre aprendiendo. No porque les vayas a enseñar eso concretamente, sino sobre todo les tienes que enseñar la actitud de siempre querer aprender y siempre querer
mejorar tus ideas y tus percepciones y tus valoraciones de las cosas. Muy bien, Alfonso. Pues muchísimas gracias. Un Vale, pues saludo gracias fuerte. a vosotros, ¿eh? Hasta pronto. Vale, hasta pronto, nos vemos.